Sí, profe, sí se está viendo. Ok. Entonces, nos dice la guía de actividades. Recuerden que la guía de actividades ustedes la encuentran aquí en el entorno de aprendizaje colaborativo. Entorno de aprendizaje colaborativo, buscan el paso número 4, unidad 3, paso 4, aplicar una entrevista. ¿Sí? Le dan clic allí donde dice guía de actividades y los manda a donde está la guía de actividades precisamente. Les da la opción de descargarla en Word o en PDF. Yo ya la abrí en PDF, aquí la tenemos abierta. Entonces nos dice que esta actividad, muchachos, es colaborativa. Inició el jueves 5 de noviembre y termina el lunes 30 de noviembre. Es decir, el lunes 30 de noviembre, a más tardar, ustedes deben estar enviando la actividad. ¿Qué temas vamos a abordar acá? Entonces, el proceso de la entrevista del informe psicológico, el proceso de la entrevista a profundidad. La primera, o mejor, el primer producto que se les pide, después de haber leído los contenidos de la unidad 3, es decir, recuerden siempre que antes de hacer la actividad ustedes deben leer los contenidos de la unidad que se está trabajando. En este caso estamos trabajando la unidad 3. Recuerden que los contenidos ustedes los encuentran en el entorno de conocimiento. Ustedes van a unidad 3 y allí encuentran la bibliografía sobre la cual está basada la actividad. ¿Sí? El leer esa bibliografía es importante, muchachos, porque lo que hemos notado es que muchos empiezan a hacer la actividad sin leer el contenido. Y entonces diligencian los formatos o realizan la actividad basados en el sentido común. ¿Sí? Por ejemplo, en una de las actividades anteriores se pedía lugar de observación. Entonces muchos decían en la casa, en el barrio, en el jardín. Y resulta que ahí tenía que ir, era observación natural o observación artificial. ¿Sí? Muy pocos estudiantes colocaron allí lo que era realmente. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque no se leen los contenidos, tampoco se ven los tutoriales y es importante que ustedes los hagan antes de realizar el ejercicio. Entonces, si ustedes van a la rúbrica, muchachos, encuentran el primer producto es elaboración de una presentación en formato PowerPoint de la unidad 3. Esta diapositiva debe ser de 5 cuadros, es decir, de 5 diapositivas. ¿Sí? Estas 5 diapositivas, según lo que nos dice la guía, vamos a ver qué nos dice frente a los temas que deben abordar aquí en estas 5 diapositivas. Entonces nos dice acá que es sobre la temática. ¿Sí? ¿Qué les sugiero yo, muchachos? Siempre lo he sugerido en esta parte, y es que ustedes hagan una diapositiva de la evaluación psicológica, otra diapositiva del manual de la entrevista psicológica, o sea, los contenidos de esta fuente los tratan de concretar en una diapositiva. ¿Sí? Pero no es copiar y pegar del contenido, es leer el contenido y lo que ustedes entendieron, ponerlo en palabras muy concretas allí en la diapositiva. Recuerden que una diapositiva debe llevar gráficas, ¿sí? Debe llevar esquemas. Una diapositiva no es un cuadro de texto, porque para eso tenemos el contenido. Entonces, no habría necesidad de diapositiva. El hecho de que se les pida diapositivas es porque se quiere que ustedes hagan una interpretación de los contenidos para de esa manera en la diapositiva plasmarlos de manera concreta, con algún esquema, con alguna gráfica. Entonces, primera diapositiva puede ser la portada, ¿cierto? La portada es una diapositiva.
Segunda diapositiva, la evaluación psicológica. Entonces leen el contenido y en una sola diapositiva colocan ideas concretas, hacen un esquema allí, una gráfica, algo que sintetice la información. Diapositiva número 3, manual de la entrevista psicológica, saber escuchar, saber preguntar. Hacen una diapositiva de este tema que se plantea en este enlace. Y la cuarta diapositiva sería de la entrevista en profundidad, tomado de este otro enlace. Y la última diapositiva sería la de referencias. ¿Sí? Que en referencias pues van estas mismas. Básicamente esas son las 5 diapositivas. Aquí hay otros enlaces adicionales que ustedes pueden revisar, pero básicamente de las 5 diapositivas, 3 son de estos 3 contenidos. Una diapositiva por cada uno de estos. Sería lo más práctico, ¿no? Lo que realmente permitiera evidenciar el que ustedes hayan revisado la información. Vamos a ver qué otro producto nos está solicitando la rúbrica. Dice aplicación del consentimiento informado. ¿Sí? Recuerden que como ustedes van a grabar la entrevista que ya hicieron en el paso anterior, o sea, el formato que ya hicieron en el paso anterior, muchachos, ustedes ahora lo van a usar en una entrevista real. Recuerden que por contingencia, ustedes pueden hacer una entrevista virtual. ¿Sí? Pueden, por ejemplo, hacer la entrevista por Meet y grabar la sesión de Meet y ese enlace es el que van a subir en YouTube, por ejemplo. O pueden hacer una entrevista presencial y alguien les puede ayudar a grabar con el celular, o ustedes pueden llevar un soporte para el celular o para la cámara y grabar. Y esa es la que tienen que subir a YouTube. Recuerden que esta entrevista grabada no debe superar ni debe ser menos a 10 minutos. Se pueden pasar de 10 minutos, no hay problema, pero no debe ser menos de 10 minutos. En actividades pasadas o en periodos anteriores, los estudiantes a veces envían entrevistas de 4 minutos, 3 minutos. Y pues obviamente eso, más adelante vamos a ver cómo en la rúbrica se estipula que sea 10 minutos. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Específicamente la parte del consentimiento informado, recuerden que si ustedes van a hacer la entrevista virtual, ustedes pueden enviarle el consentimiento informado a la persona por correo electrónico para que la persona coloque allí la firma digital y se los envía a ustedes de vuelta. ¿Dónde encuentran ustedes ese consentimiento informado, muchachos? Lo encuentran aquí en el entorno de aprendizaje práctico, donde dice anexos y documentos de apoyo. Ustedes le dan clic y allí recuerden que hay 2 consentimientos. Un consentimiento que era el que usaron en la primera actividad, que es el anexo 1, ese no es el que van a usar ahora. Recuerden que es el anexo 5, consentimiento informado de la entrevista. Este es el que van a usar. Los voy a abrir para que ustedes vean. Tengan en cuenta, muchachos, que en este consentimiento informado ustedes deben diligenciar la fecha, el mes y el año. Esto es importante en un consentimiento informado, que tenga la fecha, que tenga la firma del entrevistado y que esa persona que firma acá diligencie esto. Yo, fulanito de tal, con número de documento tal, de tal ciudad, de manera libre, doy mi consentimiento, etc. Entonces, este es el formato, muchachos. Observen que dice consentimiento, dice que es de la entrevista, ¿sí? No vayan a enviar el de la observación, porque ese fue ya en el paso número 2. Estamos ahora en el paso 4. Entonces,
se va a revisar, muchachos, que este consentimiento sea enviado, ¿sí? Que ustedes realmente hayan aplicado ese consentimiento informado. ¿Qué otra cosa se va a revisar? La entrevista como tal. Como les digo, ustedes pueden presentar la entrevista de manera virtual, Skype, Meet, cualquier plataforma que les permita grabar su entrevista, ¿sí? En la entrevista deben verse las dos personas. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo la entrevista con alguno de ustedes, la persona a la que yo estuviera haciendo la entrevista tendría que activar su cámara y ambos nos veríamos allí en la grabación. La entrevista debe durar 10 minutos. ¿Qué van a preguntar en la entrevista? Pues van a preguntar lo mismo que diseñaron en el paso 3. ¿Se acuerdan que ustedes diseñaron un formato de entrevista de 10 preguntas? Que tenía un tema, un enfoque, que tenía inicio, desarrollo y cierre. ¿Recuerdan el que enviaron en la actividad pasada? Ese mismo lo van a aplicar, pero la diferencia es que ahora la persona sí les va a responder. En la actividad pasada no veíamos las respuestas, solamente veíamos las preguntas en el formato. En esta oportunidad, entonces la entrevista tendrá ese carácter real, ¿cierto? De que la persona nos va a responder a las preguntas que le estamos haciendo y nosotros vamos a dirigir la entrevista. Recuerden, muchachos, que una entrevista debe ser muy natural. No, no se conformen solamente con leer las preguntas del formato como si fueran robots y cuando la persona responde pasar a la siguiente pregunta. Ustedes pueden hacer algún comentario frente a la respuesta de la persona o pueden también añadir más preguntas, no necesariamente las que están en el formato. Ustedes pueden, si bien usar el formato de guía, el que hicieron en la actividad pasada, ustedes pueden añadir más preguntas porque seguramente no les va a alcanzar para los 10 minutos. 10 preguntas de pronto no les alcanza para los 10 minutos. Entonces, sería bueno que añadieran más preguntitas conservando el enfoque y la temática. ¿Sí? Si el formato que ustedes hicieron fue de duelo desde el enfoque cognitivo-conductual, entonces ustedes van a hacer las preguntas del formato, la persona va a ir respondiendo cada pregunta y si ustedes requieren que deben hacer más preguntas, si ven que requieren hacer más preguntas, entonces hagan más preguntas, pero conservando el mismo tema de duelo y el mismo enfoque cognitivo-conductual. Recuerden que en el enfoque cognitivo-conductual uno pregunta por creencias, por pensamientos, por emociones, por comportamientos, ¿sí? En el enfoque psicoanalítico uno pregunta sobre la infancia, sobre los sueños recurrentes de la persona, sobre el rol que él está asumiendo. Normalmente uno asume o el rol del papá o el rol de la mamá en las relaciones interpersonales, ¿sí? O el rol del hermanito, sea menor o mayor, ¿sí? Entonces, más o menos eso, digamos, es lo que plantea el psicoanálisis, ¿sí? Cuando se hace una entrevista de valoración, se revisa eso. En el humanismo, pues se indaga por los proyectos de la persona, por las necesidades que la persona ha cumplido en su vida, por las metas que ha alcanzado, por su proyecto a corto, mediano y largo plazo. La pirámide de Maslow, ¿recuerdan la pirámide de necesidades de Maslow? Que estaba hablando de necesidades básicas, necesidades de reconocimiento, etcétera. Indagar por eso. Desde el enfoque sistémico, ¿qué se revisa? Las relaciones de la persona en su sistema. Entonces se puede indagar por cómo se lleva con sus familiares. Claro, desde el problema que estamos indagando. Entonces, si el problema es el duelo, entonces, ¿cómo es que el duelo ha afectado tus relaciones con tu familia? O cómo esa persona que partió, si era de tu familia, cómo cambió la dinámica familiar, ¿sí? Ese es desde el enfoque sistémico. Y desde el enfoque de la Gestalt, ustedes van a indagar sobre la percepción, cómo percibe la persona eso que está viviendo, cómo lo siente.
si hay conciencia media, conciencia interna o conciencia externa. Recuerden que la conciencia media desde la Gestalt es todo eso que no está ni afuera en el contexto ni dentro de su cuerpo en el individuo, sino que está acá de manera abstracta. Entonces, cuando la persona tiene mucha conciencia media, es como si no estuviera en el aquí, en el ahora. ¿Sí? Entonces, en la Gestalt se indaga eso. No sé si me falta algún enfoque. Ya hablé de todos, ¿no? Cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, sistémico y gestal. Ok. Entonces, recuerden que la entrevista debe durar 10 minutos, mínimo. ¿Sí? Debe ser sobre el formato que hicieron en el paso anterior. Si se les hizo alguna sugerencia, por ejemplo, algunos yo les anoté, no queda claro el tema, porque hacen preguntas muy generales que no indagan por el tema en sí. Entonces, hagan esas modificaciones y graban su entrevista ya con las modificaciones hechas. Es decir, deben revisar la retroalimentación que yo les hice sobre la entrevista. Si no les dije nada negativo sobre la entrevista, entonces apliquen esa misma. Y si quieren añadir más preguntas para completar los 10 minutos, por favor hagan. Ángela, ¿quiere mencionar algo? Sí, señor. Profe, bueno, mi entrevista consta de 18 preguntas y pues en cuanto a eso no me hizo ninguna sugerencia ni nada. Profe, usted nos dice que 10 minutos como mínimo, ¿y cuánto sería el máximo? Por lo menos es que a la persona que yo le voy a hacer la entrevista, mi tema es el duelo y es cognitivo-conductual, pero es una persona de bastante edad y son personas que tienden a excederse poco con las respuestas. Entonces, pues no sé si sean 10 minutos exactos o podamos excedernos a qué tiempo más o menos para nosotros poder tener un control de la entrevista. Gracias, Ángela, por esa pregunta. La verdad, en mi caso, yo no voy a poner pero si su entrevista dura 20 minutos, media hora, ¿sí? No voy a poner pero por eso. Por lo que sí pondría pero sería porque durara, por ejemplo, 6 minutos, ¿sí? 5 minutos. Tampoco es que yo sea tan psicorrígido de decir que una entrevista de 8,5, por ejemplo, que entonces le voy a bajar la nota porque duró 8,5. Si uno sabe que de 8,5 a 10, pues hay una leve diferencia, ¿sí? Soy muy flexible en eso, pero sí, entrevistas de menos de 8 minutos, ya pues uno dice, bueno, aquí faltó, ¿sí? Lo que sí es cierto, Ángela, es que entrevistas de 10 minutos tendrán la misma nota de entrevistas de 20 minutos o de media hora, ¿sí? O sea, no por más tiempo vas a tener mejor nota. Lo que se pide es que mínimo sea de 10 minutos. Si cumple con eso, con el hecho de que mínimo sea de 10 minutos, está bien. Si se pasa de 10 minutos, no hay problema. Yo igual la tendré que revisar y tendré que darle la nota que es. Entonces, si se pasa, si dura lo que sea que dure, no hay problema. A no ser que dure menos de 10 minutos. Ahí sí tendríamos que revisar qué pasó y de pronto vamos a ver ahorita la rúbrica que nos dice sobre eso, sobre el tiempo. Entonces, muchachos. Ok, pero Sí, qué pena interrumpirlo. Entonces, tranquilo. no, en cuanto a eso, ya claro, no, yo tengo entendido que sí, o sea, la nota es, en ese caso ya depende de nosotros, no el tiempo. Profe, en cuanto al anexo 6, nos habla y nos dan sugerencias sobre la postura de nosotros como estudiantes, sobre el escenario que debemos utilizar, cómo debe de ser. En mi caso lo voy a hacer presencial porque la persona que voy a entrevistar es mi papi. Entonces, pues, me tengo que ver el cuerpo completo o cómo nos sugiere hacerlo. Desde que se vean a ambas personas, así sea que se les vea solamente la cabeza, ahí ya con eso es suficiente. Pero pues si se ve las dos sentadas, si la toma de la cámara permite que se vea todo completo, pues está bien también.
no hay problema. Si la persona no quiere que se le vea la cara, al menos que se vea de espaldas, ¿sí? Pero que se evidencie que hay dos personas. Y que la entrevista está ocurriendo simultáneamente, no que es como asincrónica, es decir, que envío la pregunta y al rato la persona me respondió, entonces yo voy a unir las dos imágenes, no. Que la entrevista esté ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Procurar eso. Y desde que se vea el rostro de las dos personas no hay problema. Si la persona tiene algún inconveniente y no quiere que se le vea el rostro, pues puede hacerse de espaldas, pero que se vea que está hablando, ¿sí? Que se evidencie que es él el que está hablando. Ah, ok. Bueno, señor. Ahorita vamos a Muchas mirar unas gracias. recomendaciones que nos hacen allí en un protocolo que hay en la plataforma. Entonces, aquí ya está claro lo de la aplicación de la entrevista. Bueno, frente a esto, antes de continuar con el otro punto de la rúbrica, frente a la aplicación de la entrevista, ustedes tienen unas ayudas. Si ustedes van allí nuevamente al entorno de aprendizaje práctico, le dan anexos y documentos de apoyo, ustedes van a encontrar un anexo 6 que se llama protocolo de la entrevista. Por favor, muchachos, léanlo. Allí hay unas recomendaciones, por ejemplo, el manejo de la luz al hacer la entrevista, que ustedes estén haciendo la entrevista en un ambiente organizadito, ¿sí? Que no sea... a veces uno recibe, en periodos anteriores he recibido trabajos donde la entrevista la hacen por allá como en un patio, como y están vestidos como de esqueleto y en pantalonetas, ¿sí? O sea, no con la dignidad que merece el ejercicio. O sea, ustedes van a ser psicólogos y seguramente en un ambiente clínico, pues van a tener que estar bien presentados, estar en su oficina. Claro, no les estoy pidiendo que tengan que alquilar una oficina para hacer el video, pero por lo menos que el ambiente sea presentable, ¿sí? Sea por allá como en un patio con ropa informal, como de entrecasa, en chancletas, ¿sí? No sería profesional, ¿sí? Entonces, aquí están las recomendaciones en el protocolo. Por favor, léanlo. Revisen que el volumen que ustedes están manejando sea el adecuado. Revisen que el link funcione. A muchos les pasó que me enviaron link en mapas conceptuales y no les abría el link y no les pude calificar el mapa conceptual. Claro, yo les doy tiempo pues para que me lo envíen de nuevo, pero es incurrir en más trabajo, ¿sí? Para ustedes, porque tienen que ponerse a revisar después de que ya recibieron una nota baja. Entonces, revisen que el link les funcione, ¿sí? Y súbanlo a YouTube y envían el enlace. Ahorita vamos a ver dónde envían el enlace, que es en el documento final. Entonces, en este protocolo ustedes van a encontrar ayudita extra para realizar la grabación. Revisen que no sea una zona donde haya distractores, ¿sí? Que de pronto ustedes estén haciendo la entrevista y esté gente pasando, carros, personas vendiendo, ¿sí? Traten de buscar un ambiente que no genere distracción para el entrevistado. Básicamente es eso, muchachos, frente a la entrevista. Y ahora vamos a ver qué más nos pide la rúbrica. Pues nos dice acá, consolidado de las conclusiones. Entonces dice acá, el grupo presenta un consolidado de las conclusiones del análisis e interpretación del proceso de la entrevista de cada uno de los estudiantes, describiendo detalladamente y pertinente en cada uno de sus ítems. Estas conclusiones, muchachos, vamos a ver qué nos dice aquí la guía sobre esas conclusiones.
Entonces nos dice acá, el consentimiento informado lo comparten en el foro, que es el anexo 5, ¿cierto? También el enlace a la grabación de la entrevista, también lo comparten en el foro. Y dice que cuando coloquen su entrevista, el enlace a la entrevista, cada miembro del grupo deberá realimentar, sugerir, brindar apreciaciones, ¿cierto? Esto lo pueden hacer, muchachos, mediante un formatico. Aquí hay un formatico. Les voy a mostrar. Un formato para que ustedes puedan mirar cómo está la entrevista del compañero, ¿sí? Que le puedan hacer sugerencias. A ver si lo encuentro. Si yo lo vi por acá. Ah, mírenlo acá. Aquí está. Entonces, cuando ustedes comparten su consentimiento informado y su enlace a YouTube de la entrevista, uno de sus compañeros deberá hacerle la coevaluación. Entonces, deberá calificar su entrevista. Y usted también deberá calificar una de las entrevistas de alguien de su grupo. A veces envían los enlaces tarde, no hacen la coevaluación. Si faltan 3 días, muchachos, y nadie ha subido un enlace, nadie ha hecho coevaluación, háganse esta coevaluación ustedes mismos, ¿vale? Les anticipo de una vez la pregunta que me puedan plantear, porque sí he recibido esas preguntas. Me dicen, profe, no he podido aplicar la coevaluación porque nadie ha subido el enlace. Pues evalúe su propia entrevista. Y en conclusiones, recuerden, muchachos, que conclusiones deben ir los aspectos que facilitaron la entrevista, ¿sí? Los aspectos que la dificultaron, ¿sí? O sea, cómo se sintieron ustedes haciendo la entrevista. Esas son las conclusiones. Es decir, este punto de la rúbrica, muchachos, que ustedes ven acá, consolidado de conclusiones, es que cada uno de ustedes indique qué les facilitó la entrevista, o sea, cuáles fueron como los aspectos positivos de la entrevista que aplicaron, pero también cuáles fueron los aspectos negativos, ¿sí? Ese sería el consolidado de conclusiones. Y el otro punto que se va a evaluar es que ustedes hagan la coevaluación y que participen en el desarrollo de las actividades en el foro. Obviamente, si usted retroalimenta a su compañero frente a la entrevista que aplicó, pues ahí está participando en el foro. Para eso es el formatico de coevaluación que ya les mostré, ¿sí? Donde se va a evaluar, por ejemplo, la presentación, las preguntas, etcétera, todos esos punticos y se califica de 1 a 5. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces recuerden, muchachos, ya para ir concluyendo. Entonces, las diapositivas, que serían 5. Las 3 internas, porque la primera es la portada, la última es de referencias, las 3 internas serían de cada uno de los contenidos, ¿sí? Que son 3. Aplicación de consentimiento informado, que ya saben ustedes que está en el anexo número 5, ¿sí? Del entorno de aprendizaje práctico. Aplicación de la entrevista, que pues ya sabe que debe ser de 10 minutos, que puede añadir más preguntas, conservando el tema y el enfoque, que pueden usar una plataforma virtual o pueden hacerla grabada mediante un celular o una cámara. Lo importante es que tengamos el link de la entrevista en YouTube y que ustedes lo compartan en el foro. Y
También se nos pide que ustedes indiquen cómo les fue en el proceso, los aspectos que facilitaron o que dificultaron la entrevista. Asimismo, que coevalúen a sus compañeros. Obviamente que también usen normas APA. ¿Por qué? Porque resulta que todo esto ustedes lo van a consolidar en un solo documento. No basta solamente con dejarlo en el foro, muchachos, porque ustedes tienen que hacer de manera grupal un envío. Alguien del grupo puede enviar, alguien en quien el encargado de entregas, ¿no? Que realmente sea responsable y que lo envíe a tiempo. Por favor, no dejen el envío para última hora. Ojalá un día antes envíen, porque si lo dejan para última hora puede haber un problema tecnológico y se les pasa la hora de envío. Y la verdad es que en estas últimas actividades nosotros como docentes ya no nos podemos dar el lujo de ponernos a esperar o de volver a calificar un trabajo. Entonces, recuerden hacerlo de antemano. El documento que deben consolidar, muchachos, es este. Aquí la guía nos lo dice muy claramente. Nos dice las partes que debe contener el documento. Entonces, pues como siempre, una portada donde esté el nombre de los integrantes del grupo que participaron en el trabajo. O sea, alguien que no participa, no lo coloquen ahí en la portada. ¿Listo? Con eso yo sé que pues a esa persona no se le califica si no participó. Aquí están las partes, miren. Entonces, portada, introducción, objetivo general, objetivos específicos, pantallazo de la presentación en PowerPoint sobre la unidad 3 compartida en el foro. Entonces ustedes colocan el pantallazo de esa participación donde ustedes compartieron las diapositivas, ¿sí? El pantallazo solamente. Colocan las conclusiones grupales, es decir, lo que cada uno dijo de qué fue lo que facilitó o dificultó la presentación. Ustedes pueden colocar conclusiones, entonces colocan Pepito Pérez y la conclusión de él. Pepita Pérez, la conclusión de ella. Y así sucesivamente. Coevaluación realizada a cada estudiante. Entonces deben haber 5 formaticos de los que ya les indiqué. 5 formaticos de estos. ¿Sí? Donde se evalúa la presentación, el cumplimiento de las fases de la entrevista, establecimiento del rapport. Recuerden que el rapport es esa conexión, esa química que se vea con el paciente, que haya realmente una amabilidad, que ustedes sean afables y que la persona se sienta bien en la entrevista. Manejo de las preguntas, manejo del lenguaje no verbal, que ustedes estén atentos a la persona, que no estén por allá mirando para el techo mientras la persona habla. Manejo de la entrevista. Observaciones, debe ir el nombre del evaluador y el nombre del evaluado. Deben haber 5 cuadritos de esos en el documento final, muchachos. 1 por cada uno de los participantes. O sea, usted le evalúa a un compañero y ese compañero lo evalúa a usted, de acuerdo al enlace de YouTube que usted ha colocado allí en el foro. Referencias bibliográficas. Muchachos, recuerden que las referencias bibliográficas deben ir en orden alfabético. Deben encajar con las citas que ustedes han hecho en el documento. Si ustedes no han hecho citas en el documento, pues entonces son solamente bibliografía. Una cosa es la bibliografía, que es de los contenidos de donde tomamos nosotros el trabajo, y otra cosa son las referencias bibliográficas. Referencias son cuando usted, por ejemplo, en el documento dice, según Perpiñá, la observación, según Perpiñá, entre paréntesis 2010, la observación es observar, es medir con un propósito, por ejemplo, o usar los sentidos para captar información con un propósito. Ustedes en referencia deben colocar Perpiñá 2010, abajo al final, Perpiñá 2010, la observación, manual de observación, recuperado de tal enlace, o página tal, o editorial tal, ¿sí? Porque usted lo citó en el documento, entonces abajo debe referenciarlo.
Si usted no hace ninguna cita en el documento, tranquilo, entonces coloque solamente la bibliografía, que sería de donde nosotros trabajamos la unidad, que lo encuentran ahí en la unidad 3, esa es la bibliografía. Básicamente es eso, muchachos, ¿no?